Amigos, buenos días. En la cuarta semana del tiempo de Cuaresma, el día viernes, celebramos la solemnidad de San José, el patrono protector universal de la Iglesia Católica. Este año el Papa Francisco ha querido dedicarlo precisamente a San José. Como primera lectura se nos regala el segundo libro de Samuel, el capítulo 7, cuando dice en uno de los versículos: y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Él construirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él el padre y él será para mí hijo. Si hace mal, le castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres, pero no apartaré de él mi amor, como lo aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. En fin, más o menos creo que hasta allí termina, amigos míos. Pero el capítulo 7, esto fue a partir del capítulo 12, 3, del verso 12, 13 del capítulo 7. Pero el capítulo 7 ha dicho que David, hablando con el profeta Natán, dice: mira dónde vivo yo y dónde está el arca de la alianza, y voy a hacer una casa para el arca de la alianza, para Dios, mucho mejor, porque es que yo vivo en un palacio. Y bueno, y Natán le ha dicho: no, Dios le ha dicho a Natán este mensaje: tú me vas a edificar a mí una casa, tú que eres un pastorcito, que te llamé desde niño, que te saqué desde pequeño. Y entonces Dios le está diciendo a David: no eres tú el que decides, soy yo el que decido. Yo voy a crear, a dar una descendencia, será tu hijo el que construya el templo, no tú. Pero te prometo una descendencia importante que perdurará. Esta promesa es muy importante para la Biblia y para la mentalidad judía. De allí vamos a recordar que de ese tronco va a venir José y va a venir, por supuesto, entonces Jesús. Aunque Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, pero bueno, todos sabemos lo que esto significaba. La conexión que existía entre la monarquía, entre el rey y Dios. Era muy importante esto y entender que Jesús es el descendiente importante, el que viene a reinar, a establecer su reino entre nosotros, a construir su reino entre nosotros y a reinar para siempre, para nuestra salvación. Amén. Amigos míos, y la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versos 13, 16 al 18 y luego 22. En efecto, no por la ley, sino por la justicia de la fe fue hecha a Abraham y su posteridad la promesa de ser heredero del mundo. No por la ley, sino por la justicia de la fe. Una de las características en el Antiguo Testamento es la ley, el lenguaje de la ley y las promesas. Pero le estaba siendo muy imposible al hombre acceder a las promesas por parte de la ley. Y lo que nos va a decir esta lectura es que la ley tiene que ceder a la justicia que viene por la fe para poder acceder a la promesa. Luego dice: por eso depende de la fe para hacer favor gratuito a fin de que la promesa quede asegurada para toda la posteridad, no tan solo para
los de la ley, sino también para los de la fe de Abraham, Padre de todos nosotros. Como dice la Escritura, te he constituido Padre de muchas naciones, Padre nuestro delante de aquel a quien creyó, de Dios que da la vida a los muertos y llama las cosas para que no son para que sean. Y luego dice, el cual esperando contra toda esperanza creyó y fue hecho Padre de muchas naciones, según le había dicho, se había dicho, así será tu posteridad. Creyó contra toda esperanza, esperando contra toda esperanza. Creo que estas palabras deben resonar y deben ser meditadas por nosotros. Las expectativas no deben, lo que se espera no debe apagar nuestra esperanza por Dios. Somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. Amén. Amigos míos, en este día de San José vamos a recurrir a Mateo, al Evangelio de Mateo, para meditar la palabra de Dios y la buena noticia. Es el momento en que, pues, José ha entendido que María, con quien ya se había desposado, pues ha quedado embarazada y José sabe que no es de él. Y no queriendo desacreditarla, entonces decide separarse en secreto. Es allí cuando la Sagrada Escritura dice que el ángel habló en sueños a José y le dice que no tema, porque el hijo de María es obra del Espíritu Santo y le pide que lo acoja, ¿no? Y José no dice ni una palabra, simplemente obedece. Obedece. El Papa ha dicho algunas palabras, creo que importantes, entre otras, sobre San José. José es el padre obediente. No conocemos ni una palabra de José, pero es una figura activa en el Evangelio de Mateo. Dios habla, recibe al hijo de María y él despierta y la recibe. Dios habla y dice, vete a Egipto porque hay peligro para la madre y para el niño. José no dice nada y se lleva a María y a Jesús. Y después de determinado tiempo dice, ya puedes regresar, regresa, que ya se acabó el peligro. Y José no dice nada y obedece. Y cuando el niño Jesús se pierde en el templo, van él y María buscándolo hasta que lo encuentra, y es María la que habla. Tu padre y yo estábamos preocupados, ¿por qué nos hiciste esto? Y Jesús responde, pero José no dice nada. José es el padre obediente. Es el padre valiente también. No le da miedo enfrentarse a lo que sea. Y si tiene que defender al Hijo de Dios de Herodes, lo hace. Y si tiene que defender al Hijo de Dios de los egipcios, lo hace. Y si tiene que defender al Hijo de Dios de quien sea, lo va a hacer. Lo va a hacer. Es el padre valiente. Es el padre trabajador. Claro que sí. Y Jesús aprendería eso de él. Es el padre acogedor. Porque es un padre que concibe la paternidad subrogada, que le toca hacer de padre en vez del Padre Dios. Es el sustituto en la tierra del Padre Dios, imagínense. Es el Padre en la sombra. A mí me llamó la atención esa palabra del Papa sobre José, el Padre en la sombra, de lo que no sabemos mucho, pero lo poco que sabemos es tan grande. El Padre putativo del Hijo de Dios,
El hombre a quien Dios eligió para llamar papá, para llamar padre. El padre en la sombra, el humilde, del que no sabemos mucho, del que no tenemos muchas palabras, pero que tenía una fe activa, obedecía ciegamente a la palabra de Dios. Que San José interceda por todos nosotros. Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.